Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, creo, a muchos nos toca el corazón, el dolor, la distancia y la conexión entre dos personajes que nos robaron el corazón en la serie Erkenzicus Candibit y Demet Özdemir. Si ya eres fan de esta serie como yo, sabes que el romance entre Can y Demet, en la ficción y en la vida real, fue algo especial. Y el distanciamiento, los rumores, el dolor que se percibía, han dejado una huella profunda en muchos de nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en este tema, analizando por qué el distanciamiento de Can y Demet es tan difícil para muchos, y qué elementos contribuyeron a esa sensación de pérdida, de vacío que se sintió. Antes de empezar, un pequeño favor: si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo. Siempre estoy hablando de series turcas, de romances, de actores y actrices que amamos. Así que no te lo pierdas. Y por supuesto, si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por estar aquí. Me encanta leer sus comentarios y saber que compartimos esta pasión. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. Para entender el impacto de la separación de Can y Demet, debemos recordar la magia que irradiaban juntos. En Erkenzicus Candibit, interpretado por el guapísimo Can Yaman, era un fotógrafo de renombre, un hombre aventurero, soñador, con un corazón de oro. Y Demet Özdemir, interpretando a Sanem, era la chica dulce, soñadora, que encontraba el amor en el lugar menos esperado. La química entre ellos era innegable. Cada mirada, cada roce, cada escena, nos hacía vibrar. Era una conexión que trascendía la pantalla. La historia de amor de Can y Sanem en la serie era, en resumen, un cuento de hadas moderno. Comenzaron con malentendidos, secretos, pero a través de las dificultades y el paso del tiempo, forjaron un vínculo irrompible. Nos enamoramos de su amor, de la forma en que se apoyaban, de la complicidad que tenían. Era una relación basada en la confianza, el respeto y un amor incondicional. Nos enamoramos de sus imperfecciones, de cómo se complementaban y se hacían mejores el uno al otro. Y como suele pasar en las series, también nos encariñamos con los actores que les daban vida. Nos identificamos con sus personajes, con sus sueños y con sus luchas. Nos vimos reflejados en sus alegrías y sufrimientos. Pero la magia no solo residía en la pantalla. La energía, la complicidad y el cariño que se profesaban Can Yaman y Demet Özdemir en la vida real, alimentaban aún más la fantasía. Las entrevistas, las fotos, los vídeos en el set, todo parecía confirmar que su amor iba más allá de la ficción. Se les veía cómplices, cariñosos, y eso, inevitablemente, hizo que muchos fans soñaran con que su relación trascendiera la pantalla. Eran como dos imanes, constantemente atraídos el uno al otro. Sus risas eran contagiosas, sus miradas profundas y llenas de significado. Se notaba que pasaban tiempo juntos fuera del set, disfrutando de la compañía del otro. Todo esto, por supuesto, avivaba las llamas de la esperanza y la ilusión. Y bueno, llegó el momento en que los rumores de un romance real entre ellos empezaron a circular con fuerza. Los fans, llenos de ilusión, se aferraron a la idea de que Can y Demet estaban juntos en la vida real. Las redes sociales explotaron con especulaciones, análisis de fotos, y un sinfín de detalles que, en teoría, confirmaban su romance. Cada publicación, cada historia de Instagram, cada foto que se filtraba, se convertía en un tema de debate y análisis. Se hablaba de coincidencias, de miradas cómplices, de gestos románticos. Todo se hacía más emocionante, más mágico. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo. La popularidad de Can y Demet creció exponencialmente. Erkenzicus conquistó el mundo, llegando a audiencias de diferentes países y culturas. Y al mismo tiempo, la expectativa sobre su relación fuera de la pantalla aumentaba. Los fans querían saberlo todo: si estaban juntos, si se amaban, si su historia de amor continuaría en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno y ellos, en los reyes y reinas del romance turco. ¿Pero qué pasó después? Bueno, la historia de amor en la vida real no se concretó. Los rumores empezaron a desvanecerse, las fotos juntos dejaron de ser tan frecuentes y, con el tiempo, se confirmó que no estaban juntos sentimentalmente. La realidad, como suele ocurrir, no siempre coincide con las fantasías. Las expectativas se rompieron, las ilusiones se desvanecieron. La noticia fue un golpe para muchos fans, que habían invertido tiempo, emociones y esperanzas en esta historia.
El silencio y la ausencia de confirmación alimentaron la incertidumbre, y la decepción se apoderó de muchos corazones. Aquí es donde entra el dolor y la dificultad de su distanciamiento para muchos fans. El hecho de que dos personas que parecían destinadas a estar juntas en la vida real, finalmente no lo estuvieran, generó una sensación de decepción, de tristeza. Algunos fans se sintieron engañados, como si la magia que habían sentido se hubiera roto. La ilusión se desvaneció y la realidad, a veces cruel, se impuso. Es importante entender que esta reacción es totalmente normal. Invertimos tiempo, emociones y esperanzas en estas historias. Nos encariñamos con los personajes, con los actores, y queremos que la felicidad que vemos en la pantalla se refleje en sus vidas personales. Cuando esto no ocurre, es inevitable sentir un vacío. La decepción puede ser muy fuerte, especialmente cuando se trata de una historia de amor que nos tocó el corazón. Además, el hecho de que Khan y Demet hayan seguido caminos separados, con nuevas parejas y proyectos, solo intensificó esa sensación de distancia. Verlos con otras personas, construyendo nuevas historias, fue un recordatorio constante de que su historia, la que creíamos real, había terminado. Las nuevas relaciones, los compromisos, las bodas, todo esto significaba que el capítulo de Khan y Demet como pareja estaba definitivamente cerrado. La vida continuaba y ellos, cada uno por su lado, estaban construyendo su futuro. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, es fundamental separar la ficción de la realidad. Lo que vemos en la pantalla es una historia creada, con guión, dirección y actuación. No siempre refleja la vida real de los actores. Es fácil caer en la trampa de creer que lo que vemos en la serie es un reflejo exacto de la vida de los actores, pero es importante recordar que se trata de un producto audiovisual, con fines de entretenimiento. La ficción es una herramienta poderosa, pero no debe confundirse con la realidad. Segundo, debemos respetar la privacidad de las personas. Los actores son seres humanos con sentimientos. Tienen derecho a llevar sus vidas privadas como lo deseen. No debemos presionar, ni exigir que cumplan con nuestras expectativas. Los fans a veces pueden ser muy invasivos y olvidar que los actores tienen derecho a su intimidad. Es importante recordar que ellos no nos pertenecen, y que tienen derecho a elegir cómo quieren vivir sus vidas. Tercero, es importante recordar que el amor y las relaciones son complejas. No siempre terminan como deseamos. A veces las cosas no funcionan, y eso no significa que el amor no haya sido real, o que la conexión no haya sido importante. Las relaciones son como un camino, a veces lleno de flores, y a veces lleno de obstáculos. No todas las historias de amor tienen un final feliz, y eso no significa que no hayan sido valiosas. Lo importante es haber disfrutado el camino, y haber aprendido algo de la experiencia. Por último, y quizás lo más importante, debemos centrarnos en disfrutar del arte y de la actuación. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron reír, llorar, soñar. Podemos seguir admirando su talento independientemente de sus vidas personales. El trabajo de los actores, su capacidad de emocionar, de transmitir sentimientos, es lo que realmente importa. Debemos valorar su talento, su esfuerzo y su dedicación. Debemos seguir disfrutando de sus proyectos y apoyar su carrera. En conclusión, el distanciamiento de Khan y Demet fue difícil para muchos fans, porque la conexión que sentíamos con ellos en la serie se extendió a la vida real. La química que vimos en la pantalla alimentó nuestra esperanza de que su amor trascendiera la ficción. Pero al final, la realidad es diferente. Es una lección de vida que nos enseña a separar la ficción de la realidad, a respetar la privacidad de los demás, y a disfrutar del arte y del talento de los actores. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a vivir su vida como desee. Debemos respetar la privacidad de los actores y disfrutar de su trabajo sin presionar ni exigir. Y sobre todo, debemos aprender a separar la ficción de la realidad. La magia de Erkencikus sigue viva, y el recuerdo de Khan y Demet como pareja también. Debemos atesorar los buenos momentos y aprender a vivir con las decepciones. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre el impacto del distanciamiento de Khan y Demet en nuestros corazones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sintieron tristeza cuando su relación terminó? ¿Creen que la magia de la serie se mantuvo a pesar de todo?
¿Qué lecciones aprendieron de esta experiencia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber qué sintieron ustedes, cómo vivieron este momento, y qué enseñanzas sacaron de él. Es importante compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, siempre hay una nueva serie turca por descubrir y un nuevo romance por soñar. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y hasta la próxima.